Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Bien, ahí arrancamos, ¿sí? Un segundito. Bien, bueno, la clase anterior habíamos visto una breve introducción, por decirlo, a lo que es la historia del surgimiento del acompañante terapéutico y también habíamos visto que teníamos que tener relación, obviamente, también con la familia, con el paciente. Habíamos visto la definición del rol, o habíamos comenzado, vamos así, habíamos comenzado con la definición del rol específico del acompañante. Habíamos visto lo que es el acompañamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que era la terapéutica. Y hoy vamos a comenzar con la parte del rol, ¿sí? Del acompañante. ¿Sí? En la actualidad habíamos visto que el acompañante terapéutico constituye un rol de múltiples funciones, ¿se acuerdan? El escuchar, compartir, observar, ayudar, hacer cosas, por ahí a frenar impulsos, a contener, ¿sí? Hay muchas funciones que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que es importante acá es destacar que el acompañante terapéutico es un agente de salud que está capacitado para sostener, para lo que es cuidar, aliviar, compartir las ansiedades, las angustias, ¿sí? Los desequilibrios de enfermos con quizás perturbaciones emocionales que se encuentran en crisis, donde ellos se ven imposibilitados para generar algunas respuestas adaptativas ante ciertas situaciones. ¿Bien? Entonces, hay que saber que la relación entre el acompañado y lo que va a ser el acompañante en este caso, no es una relación que sea simétrica, no es una relación de igualdad, no es una relación de amistad, ¿sí? Sino que el acompañante se inserta en una estrategia, ¿bien? Y esa estrategia va dirigida ¿a qué? A la cura, a una cura. ¿Bien? Y eso es lo que lo diferencia de una situación no terapéutica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, a partir de todo esto, surge una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo distintivo del acompañante, el acompañamiento terapéutico? ¿Sí? ¿Y cuál es su principal herramienta de trabajo? Y la respuesta es bastante simple, ¿sí? Es bastante simple, pero a la vez puede ser un poco complejo. Bien, lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo del vínculo en la clase anterior? Bien, de ese aspecto tan particular del rol del acompañamiento terapéutico se desprende del origen de ese mismo término que lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Ese compartir se produce que modificaciones, cambios que son posibles en tanto y en cuanto se produzca un encuentro, un vínculo. Bien, el vínculo que se posibilita a partir del reconocimiento de un otro, ¿sí? Que ese otro también es capaz de
de vincularse con nosotros, ¿sí? Ese vínculo también se puede armar, se puede desarmar, se puede volver a armar ese camino que hay en el vínculo. ¿Bien? Y de ahí es donde emerge ese sentido de lo terapéutico en relación a la posibilidad de que este vínculo se encuentra dentro de ese marco del cuidador, del cuidado por el otro, ¿sí? Del cuidado de sus deseos, de sus intereses, de su sufrimiento. ¿Bien? Por eso, en este caso, lo terapéutico está inscrito en ese vínculo. ¿Sí? Bien, durante muchos siglos, o más o menos medio siglo, mejor dicho, lo que era la psiquiatría siempre ha tratado de interpretar a la mente humana como un simple mecanismo. Bien, y en consecuencia la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Bien, en algunos sectores esa situación ha ido abriendo diferentes caminos, ¿bien? Y dio lugar luego a poder vislumbrar en el horizonte ciertos destellos de humanización, ¿bien? Y de ahí es donde el rol del acompañamiento terapéutico es donde encontramos esa tierra firme donde nosotros pudimos desplegar, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Entonces, el acompañante terapéutico es como un agente auxiliar de salud. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos más o menos? Sí, muy bien. ¿Sí? Bien, para eso hay que formar un vínculo y es justamente ese vínculo con el otro, también el objetivo y también a su vez lo que es el medio, el instrumento en el que radica la eficiencia del acompañamiento terapéutico, en ese vínculo. Por eso es tan importante el vínculo con el otro. Alguien me había levantado la manito y me la bajó, no pude ver quién era. Si quieren hablar, avísenme, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto se construye un vínculo, una relación estable, ¿sí? Es muy importante para esa presencia de contención. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, las funciones, ahora en sí, del acompañante terapéutico, ¿bien? Como dijimos anteriormente, tenemos un rol de múltiples funciones y esas funciones se relacionan con la posibilidad que brinda el acompañamiento terapéutico de pensar y de diseñar las estrategias del tratamiento en función a qué, a la singularidad del paciente. ¿Bien? Entonces, las funciones que desarrolla el acompañante terapéutico dependen en gran parte de los objetivos particulares que se planteen en ese caso concreto. No para todos va a ser igual. Por más que por ahí tengamos pacientes que presenten la misma patología. ¿Bien? Entonces, uno de los roles es contener al paciente. La contención es fundamental, ¿sí? Y constituye una de las primeras funciones del acompañante terapéutico. ¿Bien? Sea cual sea el momento del proceso que el paciente esté pasando. Bien, el acompañante terapéutico se ofrece como un sostén, ¿sí? Auxiliando al paciente
sus imposibilidades de limitarse a sí mismo. Acompaña, ampara al paciente en sus angustias, en sus miedos, en sus desesperanzas y también en aquellos momentos donde el paciente tiene su mayor equilibrio. También hay que contenerlo. ¿Sí? También otra de las funciones es ofrecerse como referente. El acompañante terapéutico para el paciente es un referente. ¿Sí? Bien, cuando hablamos, o mejor dicho, es un referente incluyéndose también como un tercero. Entonces, cuando hablamos de esa terceridad, lo hacemos aludiendo a un acompañante terapéutico que opera en el vínculo a la manera de organizador psíquico. ¿Sí? Que lo va a ayudar ¿a qué? A regularse. ¿Sí? Otra de las funciones es ayudar a reinvestir. ¿Sí? En virtud del grado de vulnerabilidad del yo en la psicosis, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, lo que es el yo, el super yo, el ello, el yo y el super yo, el acompañante terapéutico se ofrece a la manera de un organizador psíquico, como habíamos dicho antes, que es capaz de intervenir, ¿sí? Y decidir muchas veces por el paciente, ¿sí? En aquellos órdenes, obviamente, donde el paciente no es capaz de hacerlo por sí mismo. Bien, entonces muchas veces vamos a asumir por momentos funciones que el yo del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente no va a estar comprometido o va a estar debilitado por la enfermedad y que él no puede desarrollar. Bien, otra de nuestras funciones es registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. ¿Sí? ¿Sirve para qué? Para liberar la capacidad esa creativa inhibida. Y también tiende a lo que es la estructuración de la personalidad. ¿Bien? Nosotros al proponer y ayudar a investir tareas acordes con los intereses, obviamente, del paciente, se lo ayuda a reencontrarse con la realidad. ¿Sí? También se lo promueve y se lo refuerza en la noción del proceso del paciente. ¿Bien? Otro de las funciones es el aportar una mirada ampliada del mundo objetivo del paciente. ¿Sí? Nosotros, en este caso, como ayudantes o auxiliares de acompañante terapéutico, también vamos a disponer de información ampliada, ¿sí? Sobre lo que le pasa al paciente, ¿sí? Sobre los vínculos que se mantienen con los miembros de la familia, ¿sí? También el tipo de personas con las que ese paciente prefiere relacionarse, las emociones que domina ese paciente, ¿sí? Vamos a registrar también las conductas llamativas de la vida diaria en relación a lo que es la alimentación, el sueño, la higiene personal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo eso va a contribuir a una mejor
evaluación de las alternativas a la hora de trazar, digamos, una estrategia clínica. Mayormente esto se hace cuando trabajamos con el equipo terapéutico. ¿Bien? Otra de las funciones es habilitar un espacio para pensar. ¿Sí? El acompañante se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente y lo hace con disposición dialógica. ¿Bien? Muchas veces, o en muchos sentidos, resultamos ser su intérprete para el paciente. ¿Bien? Entonces, el espacio ese que se habilita en el vínculo va a ensanchar un poco las fronteras del intercambio ese comunicativo del paciente. ¿Bien? Por otro lado, tenemos orientar en el espacio social. ¿Sí? El paciente que está perturbado psíquicamente muchas veces se encuentra perdido en ese espacio social que no domina. ¿Sí? Y también sufren una importante desconexión del mundo que los rodea. A medida que el tratamiento obviamente lo permita, el acompañante tendrá esa función de facilitador hacia el encuentro. ¿Bien? Con algo que el paciente quizás perdió, que es ese espacio social. Y la última función es intervenir en la trama familiar. ¿Sí? El acompañante en este caso puede contribuir, además de descomprimir, de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Bien? Estas funciones que fui nombrando hasta ahora, con el tiempo, ¿sí? En la actualidad, son un poco más flexibles, ¿sí? Con respecto a que a cada caso en particular. ¿Sí? ¿Bien? Bien, esa flexibilidad de estas funciones está dada ¿por qué? Por el contexto en el cual se desarrolla esa práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llevan a cabo en espacios cotidianos del paciente. ¿Sí? En su hogar, en el club, en un bar, en donde se les ocurra, en una plaza. Bien, espacios que son propios de, del habitar del paciente. Bien, hasta ahí vamos. Seguimos con lo que es el rol. ¿Sí? Antes de empezar con el rol, lo que les quiero decir es que más allá de todo lo que nombré hasta ahora, es muy importante, ¿sí? Que tengamos una postura de ética. ¿Bien? Entonces, el rol del acompañante en lo que son las estrategias de un tratamiento, para entender esto, vamos a tomar aportes que hicieron Rose y Ulises en el año 1994, que plantean que las funciones del acompañante terapéutico en un tratamiento no pueden definirse a priori, o sea, es decir, dar una definición generalizada.
Los autores, en este caso, plantean que no se puede ubicar las funciones del acompañante terapéutico y tratar de definirlas en forma aislada, ¿bien? Sin relación a una práctica, a un encuadre, a la dirección de un tratamiento. Bien, entonces la función del acompañante solo puede definirse en relación a la estrategia de un tratamiento. Bien, y también se irá precisando, delineando en relación a ese tratamiento. Y obviamente a particularidades de cada caso. ¿Sí? Entonces, la forma de pensar la estrategia para un caso debería ser en función de la singularidad de un sujeto. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico. ¿Sí? La existencia de un acompañante, en este caso, presupone la existencia de un equipo terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué digo presupone? Porque no en todos los casos vamos a trabajar con un equipo terapéutico. ¿Se acuerdan que les había dicho que muchas veces podemos ser contratados por la propia familia y ese paciente no tiene un equipo terapéutico? ¿Bien? Entonces, la existencia presupone que trabajamos con un equipo terapéutico. ¿En dónde? En su hábitat o en su ámbito natural. ¿Bien? El trabajo en equipo es esencial al rol del acompañante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se considera un rol auxiliar. ¿Bien? Entonces, algunos autores acuerdan que en la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico puede responder a dos necesidades. Por un lado, a una necesidad concreta del terapeuta de poder trascender esos límites del consultorio. Y por otro lado, se conjuga con una necesidad del paciente y de la familia que demandan una atención específica en aquellos casos que se sienten imposibilitados de responder ellos mismos. ¿Bien? Entonces se considera el trabajo en equipo como un único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. Bien, bien. Entonces, en lo que es el ámbito del acompañamiento terapéutico, al hablar de trabajo en equipo, hace referencia a dos aspectos. En primer lugar, hace referencia a que el acompañante terapéutico se incorpora a un equipo multidisciplinario, en el cual está dirigido por un profesional a cargo del tratamiento. Generalmente ese profesional es un psiquiatra o un psicólogo, que es quien conduce y quien guía a ese equipo multidisciplinario. Y en segundo lugar, es el espacio de la supervisión del trabajo en equipo de los acompañantes y la coordinación de todos ellos. Bien, en relación a ese primer aspecto, que era el de incorporarnos a un equipo multidisciplinario, es la reunión en equipo. ¿Sí?
que es un lugar propicio en el cual se planifica la estrategia del tratamiento y del acompañamiento. Bien, cada profesional desde su área de trabajo puede manifestar lo que observa, por ejemplo. ¿Bien? ¿Para qué? Para que de ahí pueda circular y se pueda ir trabajando en función del paciente. Por eso es importante realizar reuniones de equipo, ¿sí? Esas reuniones deben ser periódicamente. ¿Por qué? Porque eso permite reconocer los logros, permite reconocer las limitaciones con las cuales se enfrentan cada uno de los profesionales en relación a ese paciente. ¿Sí? También en esas reuniones se planifica lo que es o se elabora uno de los pronósticos que sean más ajustados a la realidad, ¿sí?, de ese paciente. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, ahora entramos a lo que es la diferenciación del rol del acompañante terapéutico, como lo planteó Rossi en el año 2007. El rol del acompañante terapéutico ha sufrido desde sus comienzos muchas dificultades en relación a la especificidad de la práctica diaria, ¿sí? Ya que en ocasiones se ha confundido la función o su función. Bien, cabe destacar que al acompañante terapéutico, o el acompañante terapéutico, o el acompañamiento terapéutico también no es ni analista, ni maestra integradora, ni trabajador social, ni enfermero, ni guardia, ni cuidador, ni amigo, ni familia, ¿sí?, ni psicoterapeuta. Bien, en palabras de Rossi, en este caso, él decía, aunque a veces tendrá ciertos desemblantes que se acerque a estos lugares, aunque sea ubicado por el paciente allí, esos roles de los cuales tendrán que diferenciarse en mayor o en menor medida de acuerdo a la particularidad de los casos, con su libertad y también sus restricciones apuestas. Y ahí está la estrategia en la cual se plantea ese acompañamiento terapéutico. Muchas veces me ha sucedido que los familiares confunden ese rol nuestro, ¿sí?, que creen que somos cuidadores, que somos psicoterapeutas, que somos analistas, maestros, integradores. Por eso siempre digo que por ahí lo que falta es psicoeducación. Educar al otro con respecto a nuestro rol. ¿Bien? Entonces, lo que es el rol del acompañante terapéutico deberá ser explicitado y aclarado, tanto con el paciente como con la familia, como al resto del equipo terapéutico, como también hacia todas las personas con las que uno tendrá que interactuar. ¿Para qué? Para evitar esas posibles confusiones con otros roles y otras funciones. Bien, por ejemplo, si
realizamos un acompañamiento escolar. Debemos aclarar la especificidad de nuestro rol a los directivos, a la maestra de grado, ¿sí? Al acompañado, al paciente sería, a la familia. Bien, con respecto, ya que di ese ejemplo del acompañamiento escolar, a medida que vayamos avanzando, está dentro de lo que vamos a aprender, que cuál va a ser nuestro rol en ese, ay, se me fue la palabra, en ese acompañamiento escolar que nosotros también podemos brindar. Bien, el espacio de supervisión, como habíamos nombrado antes, comienza a surgir esa necesidad de clarificar algunos aspectos en relación al lugar que tiene ese espacio de supervisión en la práctica cotidiana de ese acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, muchas veces se preguntan, ¿en qué consiste dicho espacio? ¿Cuál es su función? ¿Quiénes participan de ese espacio de supervisión? ¿Sí? Entonces, el acompañamiento terapéutico aparentemente ofrece un límite muy tenue entre trabajo y recreación. ¿Bien? El doctor en psicología Duarte Barreto, en el año 2005, él cuando comenzó esta experiencia como acompañante, sentía que esa separación no existía, ¿sí? Esa separación entre el trabajo y la recreación. Bien, entonces él se empezó a plantear y llegó a la conclusión de que son incontables las situaciones y los momentos en donde a él le surgió la duda. Él se preguntaba si estaba trabajando. Se preguntaba si ese trabajo era serio. Bien. En esa complejidad de ese encuentro con el otro, en el ámbito de lo que es lo terapéutico, la tarea de supervisión le permitió, en primer lugar, trabajar las dificultades que plantea la multiplicidad de variables en juegos y el modo en que se despliega también la transferencia a nuestros pacientes. Bien, la supervisión, ahí está, gracias, la supervisión del acompañante terapéutico va a ser dada en ese espacio donde se podrá volcar todas las dudas que nosotros tengamos en cuanto a lo clínico y en cuanto a el posicionamiento respecto de aquello con lo que uno interviene. El espacio de supervisión se constituye como un espacio que acompaña al acompañante. ¿Sí? Son nuestros colegas, nuestro equipo, y vamos a formar muchas veces parte de ese equipo, y nos tenemos que sentir parte de ese equipo. ¿Bien? Dicho espacio de supervisión es guiado, como dijimos, por un coordinador del acompañamiento. ¿Sí? Puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un acompañante también que sea el de mayor experiencia, que pueda ir ayudando
con esas dificultades que nos pueden ir surgiendo de nuestro rol. ¿Bien? Y ese espacio puede adoptar distintas características, siempre dependiendo de la modalidad del acompañamiento, ¿sí? Y obviamente también dependiendo de la institución en la cual el acompañante se va a encontrar trabajando. Puede constituirse como un espacio de supervisión individual o puede ser un espacio de supervisión grupal, ¿sí? Se entiende por individual al espacio que está constituido por el acompañante, en este caso nosotros, y el supervisor. Y grupal es el espacio en el cual participan distintos acompañantes y un supervisor. ¿Bien? ¿Vamos? Bien. ¿Cuál es el perfil que debería tener un acompañante terapéutico? Hay diversas posturas con respecto a este tema, ¿sí? Nosotros vamos a tomar en cuenta los aportes que hizo Cavagna en el año 1996, que a partir de sus experiencias en el trabajo como acompañante terapéutico, planteó ciertas condiciones personales para ser un acompañante terapéutico. Y él citó, por ejemplo, la actitud, ¿sí?, que va a favorecer la escucha, la observación, el carácter vivencial de la tarea, ¿sí?, la contención, la receptividad, la empatía, ¿sí? También el poder poner el cuerpo, el sentido común, el control de los impulsos, poder poner límites, ¿sí? La capacidad para identificarse con el otro, el respeto, la responsabilidad, ¿sí?, la flexibilidad. Bien, esos serían algunos de los del perfil que debe tener el acompañante, la actitud disposicional, empatía, sentido común, receptividad, contención, respeto, responsabilidad. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entramos a lo que es las especificidades del encuadre del acompañante terapéutico, que esto es muy, muy importante para nosotros, ¿sí? Primero vamos a ver lo que son las modalidades y áreas de inserción, ¿sí? Primero, antes que comenzar con eso, es muy importante definir el concepto de encuadre en acompañamiento terapéutico, ¿sí? Es un concepto que fue tomado desde el psicoanálisis y en el que el acompañamiento terapéutico funciona como una brújula, ¿sí?, como sostén de la estrategia de trabajo. En lo que es el diccionario de la Real Academia Española, se define al verbo encuadre con el siguiente significado: encerrar en un marco o cuadro, ¿sí? Encajar, ajustar una cosa dentro de otra. Tercera, encerrar o incluir dentro de sí una cosa, ¿sí?
bordearlas, determinar sus límites. En psicología, el encuadre hace referencia a la definición del rol, al espacio, a los honorarios, a los horarios. ¿Bien? Y en eso nos vamos a basar nosotros. Entonces, vamos a ver ahora las particularidades en el ámbito del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Dentro del encuadre tenemos el rol del acompañamiento terapéutico, que debe ser definido, debe ser pautado en especificidad al paciente, a su familia, a todas las personas que integran la estrategia esa de intervención, sea maestras, médicos, autoridades escolares. El rol nuestro debe ser aclarado, ¿sí? Debe ser diferenciado de otras funciones. ¿Para qué? Para tratar de evitar confusiones. Bien. Dentro del encuadre también entra el espacio. El acompañamiento terapéutico, o en el acompañamiento terapéutico, el espacio se debe fijar en cada caso, ¿sí? ¿Cuál será el lugar de encuentro donde nosotros vayamos a trabajar? ¿Sí? En algunos acompañamientos terapéuticos, el espacio de trabajo va a ser el hogar del paciente, ¿sí? En otros puede ser un bar, un club, una clínica, si el paciente se encuentra internado, ¿sí? Y muchos ejemplos más, ¿no? Entonces, dentro de ese encuadre también debemos de fijar, según cada caso, el lugar de encuentro donde nosotros vayamos a trabajar. Bien, otra cosa que entra dentro del encuadre son los horarios. Los horarios hacen referencia a la frecuencia y a la duración de esos encuentros. ¿Sí? Lo que quiero decir es que el día y a qué hora se van a realizar los encuentros. ¿Sí? El cumplimiento del horario es importante. ¿Bien? En el caso que intervenga la familia, también debe ser informada de cuáles serán los días, cuándo serán los horarios de ese acompañamiento. Bien, y en el caso de que el acompañante, en este caso, decida realizar algún cambio, también debe ser informado al paciente, siempre con anticipación, y si el paciente es un niño o alguien que no pueda manejarse por sí solo, se debe informar al padre, al tutor, a la familia o al responsable de ese paciente. Bien. Por otro lado, dentro del encuadre también entra los honorarios, perdón. En esta variable nos referimos a cuánto se paga por el acompañamiento. También a quién se paga y cuándo se paga. ¿Sí? Es muy importante aclarar este punto desde el inicio de nuestro acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Definir cuál va a ser el valor de la hora o de la jornada de trabajo, ¿sí? Como así también, ¿quién será el responsable de realizar el pago? Bien, en algunos casos es la familia, en otro es el mismo paciente quien cumple esta función, en otros casos puede ser una mutual. Bien. Y por último, hay que aclarar la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar.
¿Bien? ¿Por qué? Porque algunas veces se abona al terapeuta directamente y en otros casos se abona, por ejemplo, al coordinador del auxiliar de acompañamiento terapéutico o al mismo acompañante terapéutico. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de salidas o de paseos, también debe pautarse previamente quién absorberá esos gastos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunos casos el acompañante es quien lo abona o es el mismo paciente. ¿Sí? Por lo general, los gastos corren por cuenta del paciente, por lo general. Se los digo para que lo tengan siempre en cuenta a esto, ¿no? Bien, otra cosa a aclarar antes de seguir. Es muy importante también aclarar todo lo relativo a las interrupciones regladas, es decir, vacaciones, ¿sí? A imprevistos, eh, a, eh, a las llegadas tardes, por decirlo de alguna manera, a la ausencia otras veces del paciente. Todo esto se debe fijar con el paciente, y es que el paciente obviamente está en condiciones de fijarlo con él, y debe sostenerse en el tiempo. Bien, todo esto que estuvimos hablando del encuadre que entraban, la definición del rol, los espacios o el espacio, los horarios y los honorarios, ¿sí? Todo lo referido a este encuadre está pactado a través de un contrato, ¿sí? En ese contrato están presentes todas estas variables que mencionamos. Bien, luego de haber sido acordado, obviamente, y consensuado con el paciente y con la familia también en el caso de que sea necesario. Bien, ¿por qué es tan importante explicitar el encuadre? En ocasiones, muchas veces, nos va a ayudar a sostener la tarea, ¿sí? Sin perder de vista que se trata de un trabajo. ¿Bien? Luego tenemos las modalidades que ya no entra dentro del encuadre. El encuadre, acuérdense, porque esto es tema de evaluación, el encuadre entra la definición del rol, espacios, horarios y honorarios. ¿Sí? Ahora, sí, Paula. Hola, ¿cómo estás? Quiero Bien, hacer una consulta. sí. En el caso de que yo un día no pueda ir a, no sé, a estar con el paciente, no puedo, se me ocurrió cualquier cosa y no puedo ir. Eh, ¿Puede ir otra persona por mí? No, porque yo lo conozco a esa persona, al paciente, esa otra persona no. O al contrario, si alguien me dice, no sé, un colega me dice, necesito que vayas a cubrirme, ¿se puede o no se puede? Poder se puede, lo que no puede es faltar por cualquier cosa. Claro, claro, pero en el sentido, si por Excepto, ahí me dicen, claro, si me dicen, no sé, necesito que vayas 2 o 3 días, pero yo a ese paciente no lo conozco. Tengo que formar un vínculo de cero porque no nos conocemos o ninguno de los sea, dos. Es complicado. es complicado, poder se puede, ¿sí? Y Ajá. muchas veces no, nos puede tocar, o a nosotros mismos, que nos enfermemos y estemos una semana, 2 semanas sin poder ir y el paciente tiene que seguir con su tratamiento. Si Por estamos eso. dentro de un equipo terapéutico, vamos a tener compañeros, Claro, y en el ¿sí? caso de que no, Y en el caso de que no tengamos compañeros, lo va a decidir la familia. claro, está bien, muchas Eh, gracias.
Es complicado, como vos decís, sí, porque tenés que Claro. formar un vínculo muy rápido con ese nuevo paciente, así sea por una semana, por dos, por el tiempo que sea que vos estás reemplazando, por decirlo de alguna manera, a tu compañero o compañera. Pero sí, nos puede tocar, sí. No estamos, lastimosamente, no estamos al 100% a las 24 horas, los 365 días del año y no pueden surgir cosas. eh, Obviamente, si tenemos algo planeado, por ejemplo, saqué turno para un médico y tengo el próximo jueves, ya avisarle al paciente con anticipación, mira que el jueves tanto, de tal fecha no puedo asistir, tengo turno acá. Eso sí. Después hay otras cosas que nos surgen de la nada. Enfermar no nos surge de la nada. Eh, bueno, accidentes domésticos también nos surgen de la nada. Hay muchas cosas. Bien, María. Sí, hola, buenas tardes. Pero Bueno, más allá de, o sea, de X razón que llega a suceder tal cosa, ¿no? Más allá de una cuestión de ir al médico, de una cuestión, nada, que nos pasa en el día a día rutinario. O sea, para eso existe lo que es el registro que va haciendo el acompañante a través de los días y de cómo es el paciente en sí. O sea, también claramente dependiendo de cómo es el paciente y dependiendo del caso del paciente, muchas veces también pasa en donde el paciente ayuda al acompañante a decir, bueno, mi acompañante lo que hacía es tal cosa o cosas así, o incluso como dije anteriormente, para eso está un registro en donde el acompañante siempre va anotando qué cosas van para el paciente, cómo va su progreso y demás. Claramente hay que exacto. tener un vínculo para que esa persona tenga un poco de confianza, siempre y cuando dependiendo del caso, ¿no? O Pero sea, bueno, creo que más o ya, menos se iba la mano. sí, si a nosotros nos toca reemplazar a un compañero o compañera, obviamente que nos tiene que informar lo que hace el paciente o la tarea terapéutica que hace con el paciente, cómo es el paciente, qué le gusta, qué no le gusta. Tiene que haber, obviamente, sí, una charla previa, además de el registro, como dice la compañera acá María, totalmente. Sí, nosotros no vamos a ir a reemplazar así de la nada ciega y no saber con lo que nos vamos a encontrar. Gracias, María, tu aporte fue muy bueno. Silvia. Buenas tardes con todas. Mi consulta es si uno mismo puede ser acompañante terapéutico de su propio hijo, me refiero al jardín, colegio, universidades. ¿Podemos hacer nosotras mismas, las mamás de nuestro propio hijo, acompañante terapéutico o no? No, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, Silvia. No es lo ideal, no es lo ideal por el vínculo que nosotros tenemos con nuestro abuelo, nuestro hijo, nuestro padre. No nos ven como, por decirlo entre comillas, eh, o sea, tienen mucha más confianza con nosotros que con alguien desconocido y que no forme parte de la familia. Pero ya lo vamos a ver, no es lo ideal, no es lo ideal, no se recomienda para nada. Ok, ¿Bien? muchas gracias. Pero queda tranquila que ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito más eh, lo del familia, ahí ya te vas a ir dando cuenta el por qué te digo ahora que no es lo ideal, no debería eh, un, ser acompañante de un familiar, bueno, y hablemos de hijos, abuelos, padres directos, ¿sí? Escuchen, chicuelos, la clase que viene me queda ver las modalidades, tanto institucionales, acompañamiento domiciliario, ambulatorio, las áreas de inserción, ¿sí? Como para que ya vayamos teniendo un poco más abierto el panorama con respecto al campo de acción nuestro, ¿sí?
Los momentos del vínculo, también vamos a ver del acompañamiento terapéutico, que son 4, y vamos a comenzar, si no me equivoco, con ética. Déjenme abrir el campo por las dudas para no equivocarme, para que ustedes lo vayan descargando al PDF. Un segundito. Ahí, ya llegó. Acá estoy. Ética en la intervención del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Antes de eso vamos a ver la diferenciación con un pequeño videito que ustedes lo tienen en el campus virtual, pero lo vamos a pasar acá, con respecto a la diferencia entre el acompañante y el cuidador, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien quiere aportar algo antes que nos retiremos? ¿Quién me habló? Hola. Valentina, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿qué PDF hay que descargar ahora para la próxima clase? Ética en la intervención de la... se me fue. Sí, ética en la intervención del acompañamiento terapéutico. Dale, ¿Sí? gracias. Bien, hasta ahí. ¿Alguien más? ¿Quedó todo claro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Joana? Habilita el micrófono. Joana, no te escucho. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas. Mi duda es la siguiente. Bueno, yo soy de provincia de San Juan. Acá casualmente yo tenía una duda. Siendo acompañante terapéutico, ¿se puede trabajar como celadora de una escuela de discapacidad? Me mataste, no sé, no sé. No sé si por tener el curso hecho de acompañante podés entrar como celadora. Eso no te lo sé responder, Joana. Sí, esa era mi duda, porque casualmente había escuchado que sí se podía, por eso es que Es quería que consultar. también depende todo de cada provincia. Y de Claro. San Juan no tengo idea. Bueno, igual, Perdón por no poder muchas ayudarte. gracias. Mil disculpas, no lo sé, la verdad. Bien, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo jueves. Si es que a ninguna nos surge nada, que también nos puede surgir. Nos vemos el jueves próximo a las 15 horas. ¿Sí? Bien, les mando un saludo a cada uno de ustedes y que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente, gracias. Nos vemos. Gracias.